Vamos a enlazarnos telefónicamente con el abogado experto en Derecho Claro. Penal, Andy Carrión. Doctor Carrión, un placer como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian y Fátima, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, doctor. A ver, cuéntenos, ¿qué le ha parecido? Decisión rápida, ¿no? Parece que el juez ya había, de alguna manera, ¿no? Analizado el caso y finalmente dictó comparecencia. Obviamente, la fiscal Mori ha apelado. ¿Sus impresiones, doctor? En realidad era una decisión que ya el juez estaba perfilando a raíz de las preguntas que iba formulando en el transcurso de las propias audiencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de en qué momento se habría dado el acto colusorio que la fiscal estaba imputando en contra de Nadine Heredia y también contra Miguel Castilla y Elodoro Mayorga. Es decir, estaba formulando preguntas para un poco saber si es que en principio habrían o no graves y fundados elementos de comisión del delito que se les estaba imputando, y luego haciendo preguntas en cuanto a los arraigos domiciliarios y laborales que tenían también los imputados en este caso, con lo cual en realidad es una decisión que también se sustenta en los precedentes, digamos, de las decisiones previas que este mismo juez ha tomado en otros casos, en los cuales se notó de alguna manera que el sustento que la fiscal había llevado a la audiencia era un sustento algo débil, no solamente en cuanto al peligro procesal o el de fuga, sino sobre todo al fondo del tema, ¿no? De que aquí sería cuestionable el hecho de afirmar actos eventuales de colusión que han sustentado este caso durante todas las audiencias, ¿no? Respecto a la imputación, ¿no? Y a los argumentos de esta, ¿qué ha hecho tambalear los supuestos de la fiscal Mori? ¿No? Hablamos también, por ejemplo, de señalamiento como qué cargo se usurpó, también de pronto contradicciones entre los testigos o, por ejemplo, de la ausencia también de una declaración exacta del señor Barata. Lo que ha demostrado en realidad la decisión del juez es de que este caso en realidad se ha armado en torno a versiones de colaboradores eficaces que en realidad doctor Carrión. no tuvieron. Sí, claro que sí. Sí, pero Sí. le tengo que cortar, le pido un segundito, por favor, para ir al Congreso de la República. Esperen, porque queremos conocer su opinión. Si me disculpa, vamos al Congreso con Cari Saldaña, por favor, doctor. Doctor Carrión, nos habíamos quedado en suspenso con la pregunta respecto a qué hizo, de pronto, si acaso tambalear los argumentos de la fiscal respecto a la imputación precisa a la señora Nadine Heredia, a quien se le había sindicado como líder de una organización criminal, pero también sobre la usurpación de funciones. ¿Qué hay respecto a los testigos, contradicciones o no? Por favor, sus impresiones. Sí, como les venía diciendo, este caso, al menos en el transcurso de las audiencias, se ha demostrado la debilidad del argumento de fondo, ¿verdad? El hecho de que haya existido un supuesto acto de colusión entre los funcionarios de Odebrecht y también Nadine Heredia y los dos exministros. Y hay algo importantísimo que resaltar también en la decisión tomada ahora por el juez Sánchez Balbuena, y es que la decisión no ha estado influenciada por el contexto de la pandemia. Eso es importante. La decisión se ha concentrado básicamente en el hecho de decir de que no existen elementos suficientes, jurídicamente graves y fundados elementos que soporten la imputación de la fiscal respecto a la comisión del delito, que no habrían suficientes elementos para corroborar el hecho de la colusión y tampoco suficientes elementos para corroborar el hecho de la supuesta asociación ilícita para llevar adelante los contratos o el favorecimiento a la empresa Odebrecht. Yo creo que eso es importante resaltarlo, porque el juez, no obstante no hallar estos suficientes elementos, también analizó el peligro que pudiera haber de fuga y también de obstrucción probatoria, en el cual también manifiestamente dijo de que no había suficiente sustento por parte de la Fiscalía en el transcurso de estas audiencias, ¿no? Ok, doctor, pero lo que usted dice, digamos, es un tema grave para la Fiscalía, digo, porque es un golpe duro para la Fiscalía, porque no solamente, digamos, se desmontan los supuestos para la prisión preventiva respecto de obstrucción a la justicia y peligro de fuga, sino de que ese primer elemento de tener, digamos, fundamentos o indicios razonables de que se habría cometido un delito, pues lo que ha dicho el juez es que es pobrísimo el caso de la fiscal. Eso ha dicho en conclusión Cristian, y también yo creo que eso podría acompañarse con la afirmación de que el caso que ha formado en este supuesto la fiscal se ha basado en las versiones de los colaboradores
que a tenor de lo manifestado por el propio juez no ha gozado del suficiente grado de corroboración. Un Graña, como dijo el mismo juez, no puede corroborar a otro Graña. Entonces, lo que se necesitaba, al menos de cara a la construcción de la imputación del delito de colusión y de asociación, era buscar elementos corroboradores que únicamente no se concentren en lo manifestado por los colaboradores. Así es que yo creo que eso es algo importante que debemos de resaltar, tal como lo has manifestado, Cristian, porque la idea era, digamos, de que se concentre en desvirtuar solo el hecho de la obstrucción probatoria o el peligro de fuga, pero el juez ha ido mucho más allá en el sentido de afirmar que todavía no habrían indicios suficientes del fondo del asunto en el ámbito de la colusión y tampoco en el de la asociación ilícita, ¿no? Doctor, déjeme entender algo que yo, la verdad, no entiendo. Porque si a la Fiscalía se le ha criticado, al equipo Lavajato, de haber sido demasiado generoso con los funcionarios de Odebrecht y sobre todo con Jorge Barata. Entonces, Jorge Barata le da una declaración, ¿no?, a la fiscal Giovanna Mori, y luego, como sacado del sombrero de un mago, trae también como aspirantes a colaborador a los primos Hernando y José Graña. Lo que aportan como colaboradores es lo que, según los primos, les habría contado Jorge Barata. Pero resulta que lo que le cuenta Jorge Barata, en este caso la fiscal Mori, difiere de lo que han dicho los primos Graña a la fiscal Mori. ¿Qué puede pasar en la cabeza de la fiscal Mori para intentar ayudar, seguir ayudando, es decir, no contradecir a su colaborador estrella, Jorge Barata, y al mismo tiempo traer al caso, discúlpame, es mi opinión, queriendo ayudar de una manera indebida a los primos Graña con una colaboración eficaz que no tendría que ser ni siquiera aspirante, porque no han aportado absolutamente nada, y tratar de justamente hacerlos coincidir cuando lo que le ha dicho el juez es: señora fiscal, más bien, sus dos colaboradores eficaces se contradicen, no se soportan el uno del otro. Barata dice una cosa y por el otro lado Graña. ¿A quién quiere ayudar la fiscal Mori, doctor? Yo creo que esa es la siguiente pregunta que tenemos que formularnos, Cristian, de manera muy seria respecto a la actuación fiscal, ¿no? Porque no solamente el juez ha cuestionado la forma en la que los colaboradores no concuerdan en sus versiones, sino que también ya podríamos, a partir de esta afirmación, el cuestionarnos del por qué, si es que la Fiscalía en su trabajo minucioso de investigación ha podido advertir que las versiones no eran homogéneas, del por qué otorgó este beneficio a los hermanos Graña, ¿no? Yo creo que aquí es un aspecto que ya debe de cuestionarse de manera seria en el actuar de la Fiscalía, porque el juez mismo ha dicho de que no existe un elemento corroborador, es decir, que si no tendríamos a la mano las versiones de los Graña, en realidad no habría caso. Y eso yo creo que es algo muy serio, porque como lo mencioné hace un momento, el juez ha ido mucho más allá a cuestionar ya el fondo del asunto, y esto implica un trabajo en realidad poco diligente por parte de la Fiscalía de llevar un caso a pedido de prisión preventiva, cuando es evidente de que aquí no han habido otros elementos más allá de las versiones. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué y bajo qué consideraciones les dio este beneficio a los Graña, si era evidente de que también la Fiscalía en su momento pudo advertir las contradicciones a las que llegaban respecto también a la versión del mismo Barata, ¿no? Muy bien. Señor Carrión, ¿cómo estamos respecto a los plazos en esta investigación que lidera la señora Mori? Bueno, todavía estamos dentro de los plazos de la investigación, porque aún queda tiempo puede investigar hasta 3 años o puede durar hasta 3 años la investigación en la que nos encontramos en curso, pero es evidente de que la fiscal dio un paso más allá para solicitar la prisión preventiva, y yo creo que ya a raíz de este pronunciamiento propio del juez, lo que va a tener que hacer definitivamente la fiscal es redireccionar el propio fondo de la investigación, porque ya el juez adelantó criterios interesantes de la debilidad en la que está en curso esta investigación, y yo creo que si la fiscal quiere que sea exitoso este caso, pues entonces va a tener ya que dejar de lado las versiones de los colaboradores y de verdad ponerse a corroborar con elementos externos si es que estas versiones tienen sustento o no.
Claro, es que parece que a los colaboradores más bien se les buscara ayudar, no utilizarlos efectivamente para llegar a un caso concreto. ¿Cómo le queda, doctor Carrión, el tema Jorge Merino? Porque finalmente el juez también le ha dicho, oye, lo que ha aportado Jorge Merino no me ayuda para nada. Nuevamente un colaborador eficaz que la verdad uno se pregunta, primero, cuál es el delito que habría admitido y segundo, lo que ha contado, pues parece que no sirve. Sí, no sirve porque en realidad son versiones de versiones o versiones de terceros o de oídas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni siquiera son testigos directos que hayan presenciado, por ejemplo, el acto propio colusorio que se le está imputando a Nadine Heredia y a los otros dos exministros. Entonces, es complicado, en realidad, a partir de estas versiones, armar un caso potente de colusión y de asociación ilícita, porque entre los propios colaboradores no hay homogeneidad en su versión. Entonces, yo creo que aquí sí ya ha demostrado el juez de manera latente la gravedad de la forma en la que está llevando y la negligencia de la forma en la que está llevando adelante la investigación la propia fiscal Giovanna Mori. Veamos qué es lo que dice en segunda instancia la sala, pero yo creo que aquí el juez ha ido mucho más allá para poder evidenciar la debilidad de la propia investigación. Y ha sido duro, doctor Carrión. Ha señalado que no se ha presentado indicios que permitan corroborar el daño de los presuntos actos ilícitos de los investigados generados al Estado, lo que es básico en el delito de colusión agravada. Vamos a estar atentos. Sí, es básico porque en el delito de colusión debe de existir un perjuicio para el Estado y el propio juez, como lo acaba de mencionar, ha manifestado expresamente que ese requisito principal, fundamental para la investigación del delito de colusión, no se ha podido demostrar al menos durante estas audiencias. Entonces yo creo que eso es un supuesto a evaluar, ¿no? Doctor Carrión, gracias por sus apreciaciones. Doctor, gracias a usted. Sí, una última de mi parte, por favor. No quiero dejar también de mostrar nuevamente el bosque y no quedarnos en los árboles de esta audiencia. El tema del arbitraje internacional, doctor Carrión, respecto del gasoducto planteado por Odebrecht contra el Estado peruano. Nuevamente, ¿no le parece que, digamos, estos beneficios a Barata y a Odebrecht nos siguen complicando los casos penales aquí en nuestro país y también este arbitraje internacional? Es decir, ese famoso documento que una y otra vez mencionó el fiscal Rafael Vela, por el cual Odebrecht y Barata reconocían actos ilegales en el tema del gasoducto sur. Hasta ahora nadie lo ha demostrado. ¿No le parece que seguimos también, hay una falta de transparencia en ese tipo de cosas por parte de la Fiscalía? Que claro, con el tema de que tienen un apoyo, enhorabuena que tengan un apoyo, tienen todo mi apoyo, pero la mejor manera de seguir manteniendo el apoyo es siendo transparente y no cayendo justamente en el juego de quienes critican de manera poco transparente al equipo Lavajato. Pero ese famoso tema de que si Odebrecht cometió actos ilegales o no en aspecto del gasoducto, ¿no le parece que sigue faltando también? Evidentemente, Cristian, yo creo que eso es una falencia notable. Es más, antes incluso de la audiencia, en alguna de las entrevistas, el propio fiscal Vela salió a manifestar de que cada una de las imputaciones o de las versiones que tenía a su cargo la fiscal Giovanna Mori estaban plenamente corroboradas. Él salió a manifestar eso, pero ahora el juez mismo ha dicho de que en realidad no hay ninguna corroboración respecto a los que ellos han mencionado. Entonces, yo apoyo la tesis de la mayor transparencia por parte de la Fiscalía, porque no podemos, por un lado, otorgar beneficios a aquellos que están dando supuestas versiones y, por otro lado, no tener la forma de corroborar los mismos. Y en segundo lugar, de ver cuál es el aporte en realidad que están dando para perseguir todos estos delitos, porque si nos vamos a seguir concentrando únicamente en la versión de los colaboradores, entonces no vamos a llegar jamás a una sentencia condenatoria y únicamente vamos a concentrarnos en fracasos como estos, como los pedidos ya declarados infundados por los jueces en sus oportunidades, ¿no? Muy bien. Doctor, gracias.